ahora sí. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, saludos, mi nombre es Henry González y aquí estoy con el hermano Franco. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante e importante para nuestra vida espiritual. Este canal se llama Una cita con Jesús y es una palabra al corazón. Pero antes queremos saber un poco acerca de nuestro invitado, el hermano Franco. Queremos saber acerca de cuánto tiempo tienes en el Señor, dónde estás sirviendo y cómo ha sido tu proceso. Bueno, primeramente gracias a Dios por la salvación y gracias a ti por el tiempo que nos concedes. Y pues aproximadamente tengo 21 años caminando por el Señor. No ha sido fácil, pero son los 21 años más bendecidos de mi vida, porque he conocido la verdad. Ahora puedo discernir, puedo decir la verdad y lo que no es verdad. Es de bendición para mi vida. Gracias, Henry. Amén, amén. Nuestro hermano Franco es ministro de las Asambleas de Dios, profesor del Instituto Bíblico La Roca, en las Asambleas de Dios, aquí en Layton Avenue 2901. Eso es correcto. ¿Esta ha sido la iglesia donde llegaste y siempre has estado acá? No, yo vine de California en el 2005 y de allí nosotros abrimos un ministerio que es Ríos de Agua Viva con el pastor Felipe Villagómez y sentimos de Dios movernos en el 2012 y fue donde Dios nos guió para aquí este lugar que es Ágape, y yo vivo en Mansfield. Y pues es una distancia un poquito larga, pero es donde Dios nos quiso y tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Amén, amén. Ahora, ese movimiento que fundaron, Ríos de Agua Viva, sí, correcto. ¿Es para ayuda social o para predicar o para qué es el movimiento? Es un ministerio que nace en mi casa, su casa, en el 2006-2007 y fuimos creciendo y ya no cabíamos en mi casa. Y rentamos un local y de ese local fue creciendo y tuvimos que rentar otro local y por fin Dios nos dio una iglesia, cual ahorita el hermano Felipe Villagómez es el pastor y él sigue con esa obra aquí en Fort Worth, Texas. Tú eres ministro de las Asambleas de Dios en calidad de maestro, de evangelista, de pastor, de... Bueno, en sí las credenciales que nos ofrece las Asambleas de Dios es de ministro. Y cuando hablamos de ministro es en general, ¿verdad? De ministrar, predicar, evangelizar, de pastor, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a compartir un poco acerca de lo que es la obediencia. Vamos a hablar un poco acerca de sus consecuencias y consecuencias en practicarla y consecuencias en no practicarla. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la obediencia? Y si tiene algún parecido el concepto que tenemos nosotros de obedecer la palabra al concepto que tiene el mundo de vivir una supuesta obediencia. Hermano Franco, háblenos un poquito acerca de la obediencia. Bueno, la obediencia, yo pienso personalmente, Henry, que es la clave para todo cristiano de vivir una vida agradable a Dios, ¿verdad? Porque conociendo Biblia, la Biblia te da muchos ejemplos de la obediencia y también, como tú acabas de explicar, en la desobediencia, o la obediencia, desobediencia, o sea que hay bendición y también hay maldición, ¿verdad? Y pues la obediencia, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres vivir una vida conforme al corazón de Dios, es la obediencia, ¿verdad? Y la Biblia está llena de historias hermosas de obediencia, pero también hay partes en la Biblia de la desobediencia. Y una que me gusta mucho a mí es la obediencia que tuvo Abraham, cuando Dios lo llama ahí en Ur de Caldeos, y Dios, sin conocer nada, Dios le dice, sal de tu parentela, sal de Ur de Caldeos, y Abraham obedeció. Dice, salió de tu parentela, o sea, en otras palabras, salió de su cultura, salió de toda la zona confortable, pero Dios le habló y él fue obediente. Pero Henry, algo muy importante que tenemos que reconocer, que la obediencia viene por el oír, ¿verdad? Si tú escuchas y eres sabio, tú obedeces o desobedeces, tienes el libre albedrío, ¿verdad? Y en este caso, Abraham obedeció. Y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Y otra historia de desobediencia es la desobediencia de Saúl.
Y miramos que pues Saúl no terminó en buenos términos al llegar al punto que fue tormentado. Y pues la desobediencia te puede llevar a unas escalas de tu vida de tormento, de estrés, e incluso a que te partes de Dios. Así mismito. ¿Qué consejos le puedes dar tú a aquellos que piensan que viven una vida en obediencia, pero no están viviendo la palabra de Dios? Por ejemplo, los que se encuentran supuestamente practicando la religión tradicional, Correcto. que ellos dicen que están viviendo una vida agradable a Dios, pero resulta de que la forma en que ellos viven dice todo lo contrario. Ok, Henry, yo pienso que esa es una buena pregunta. Por cierto, es una pregunta que puede iniciar una fe en la vida de alguien, ¿verdad? Cuando Dios te llama, ¿verdad? Y Dios te extiende una invitación a la verdad, Él te invita y tú decides de tomar esa invitación o no. O sea, eres obediente o desobediente. Ahora, la iglesia tradicional, cual mi persona, su servidor, salió de allí, ¿verdad? Y pues creo que nunca hubo una vida de obediencia, más bien fue de desobediencia, porque lo que recibíamos, pues salíamos de ese lugar y hacíamos lo contrario, ¿verdad? Y sí, pues no había nadie o no había un libro, en este caso la palabra, no había nada que nos dirigiera, ¿verdad? Que nos exhortara a la obediencia. En este caso la iglesia en general de Cristo tiene una guía que es la Biblia, que te dirige. Y ahora Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que me voy yo, pero dejaré el Consolador que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora en estos tiempos puedo hablar un poco del cristiano que es redimido, pero está en desobediencia. ¿Me permites? Claro. Brevemente. Ahora, hay muchos cristianos que conocen verdad, pero cuesta vivir en la verdad, ¿verdad? Cuesta negarte todos los días, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Cuesta negarte a ti mismo, cuesta darle otra mejilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el cristiano que ha reconocido y sabe dónde está parado y en quién ha creído, ese es el cristiano que vive en obediencia. Ese es el cristiano que ha entendido, aleluya, su llamado, ¿verdad? Ya que la Biblia dice que todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí está la clave, Henry. La perseveración. Cuando tú estás enfocado en perseverar, vengan disgusto, vengan personas con ira, venga todo tipo de problemas, en este caso tormentas, etcétera, etcétera, venga el mismo diablo, tú vas a estar plantado en esa roca que es Cristo Jesús, porque has entendido la verdad, no que el hombre vino y te lo puso, te lo enseñó. Tú has tomado el tiempo y has leído tu Biblia, y es por eso que el hombre que vive en obediencia está enraizado en la raíz que es Cristo Jesús. Ahora, Santiago 4:7 dice, que es uno de mis versículos favoritos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Santiago, allí el líder de la iglesia en Jerusalén, le dice a la iglesia: someteos, sométete, métete. Está dando un orden: sométete. Si tú obedeces, someteos pues a Dios, métete con Dios. Si tú obedeces, tú te vas a someter con Dios. Tú vas a resistir al diablo, tentación, etcétera, etcétera. Como tú lo quieras llamar. Dice, y huirá. Pero aquel que escucha y no obedece y no se somete a Dios, va a llegar el diablo y lo va a destruir. Y ese es el caso de muchos cristianos que viven hoy en desobediencia y culpar a Dios por su desobediencia. Pero gloria a Dios, porque todavía hay cristianos que doblamos rodilla aún en esos tiempos, 2021, un siglo totalmente diferente, que hemos reconocido que hay una generación que todavía dice: hay poder en la sangre de Jesús, gloria al Cordero, y creemos en Dios y seguimos doblando rodillas hasta la venida del Señor. Amén. Entonces la Biblia nos muestra de que hay un llamado de Dios a vivir en obediencia. Oh, claro. Ese versículo de Santiago es muy hermoso, porque sométete a Dios y, obedece a Dios, y eso va a tener como consecuencia que el enemigo va a huir. O sea, hay beneficio para aquellos creyentes que dicen que el enemigo no lo suelta.
porque salen de una y entran a otra, salen de una y entran a otra, podemos concluir que al parecer están viviendo una vida un poco desobediente. Correcto. Ahora, esto no quiere decir que problemas no van a venir a nuestra vida. Problemas, por supuesto, que vienen. Pero cuando se tratan de ataques del enemigo, esto quiere decir que hay un cable pelado. Entonces hay que analizarse y empezar a obedecer, porque eso trae como consecuencia de que el enemigo va a huir de nuestras vidas. Correcto. Ahora, aunque ya respondiste una de las preguntas que te iba a hacer con relación a que la obediencia cuesta, y si verdaderamente obedecer cuesta. Recuerdo cuando estaba pequeño, mamá nos decía, no toque la estufa o la cocina, que se calentaba. Y uno iba con la mano a tocarla y mamá le pegaba a uno en la mano y uno quería tocar la estufa, y hasta que no tocara la estufa y nos quemara, salíamos llorando. Sí. Entonces, sí quema. Sí. Entonces, parece ser que necesitamos, que no debería ser, pero parece ser que necesitamos como desobedecer para aprender. Así es, Henry. Yo pienso que tú has tocado, le has pegado el clavo donde debe de ser en la cabeza. Muchas veces, por la parte humana, por la parte carnal que llevamos, ¿verdad? Siempre hay un dicho en inglés que dice curiosity kill the cat, o la curiosidad mató al gato, Sí. ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso brevemente, ¿verdad? Cuando Dios nos alerta a algo, es porque algo está o nos trae una consecuencia, ¿verdad? Si su misericordia siempre está allí, su gracia siempre está allí, ¿verdad? Él siempre está allí. Pero si miramos, Henry, el ser humano muchas veces, aunque cree en Dios, tiene que ver por sí mismo, ¿verdad? Y tú acabas de dar un ejemplo, ¿verdad? Que mamá decía no toques la estufa porque está caliente, etcétera, etcétera. Hasta que tú la tocaste y te quemaste, te diste cuenta que desobedeciste al orden de tu mamá. Y te trajo consecuencias. Y te trajo consecuencias. Ahora, es triste en estos tiempos, una vez más, Henry, y le doy la vuelta a la obediencia, nuestros cultos en la iglesia general de Jesucristo, ¿verdad? Porque ya no hay carpas de avivamientos, porque ya no hay estadios llenos de avivamiento, porque la gente se está pagando, el amor de muchos se está enfriando por la desobediencia, ¿verdad? Hebreos habla, ¿verdad?, de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Incluso ahí Hebreos también habla, ¿verdad?, que muchos ya tienen la sangre de pacto por inmunda. La desobediencia nos descontrola no solamente a tu iglesia local, pero descontrola el testimonio en general de la iglesia de Cristo. Inicia con cada uno a través de la obediencia. Primer paso de obediencia es ponerte a cuentas con Dios, arrepentirte, a tomar las consecuencias. Y créemelo, Henry, el primer paso a la desobediencia, lo hemos visto, es volver a congregarte, papá. Volver a la casa de Dios. Yo te digo a ti, si tú te has